Buenas tardes, un saludo a la red GISI en este encuentro internacional de experiencias significativas de investigación y pedagogía. El presente trabajo de investigación se titula Afectación de la salud mental causal restrictiva al derecho fundamental de interrupción voluntaria del embarazo. Trabajo de investigación desarrollado por las doctoras Tania Vaquero Suárez y la persona a quien les habla, Lisbeth Lorena Gaitán Mateos. Dentro de este trabajo de investigación se desarrolló como introducción lo siguiente. La interrupción voluntaria del embarazo ha obligado en la práctica a que el actor asistencial de la salud acuda a la ponderación para interpretar los derechos fundamentales de la mujer como procedimiento previo a su ejecución, catalogándolo como un derecho restringible limitado a la voluntad de su ánimo. La historia de la mujer desde el inicio de la humanidad se encuentra con interpretaciones que apuntan a su invisibilidad, como lo establece Scott 1992. Su empoderamiento ha obligado a instancias judiciales superiores a estudiar circunstancias en donde ve amenazada la dignidad humana, derecho a la vida, a la salud, derecho sexual y reproductivo. La Corte Constitucional, basada en parámetros internacionales, deja un precedente fundamental en el ámbito jurídico nacional, al precisar que el aborto y su prohibición total es inconstitucional, ya que se le debe reconocer a la mujer sus derechos fundamentales y enfatizó tres puntos extremos sobre los cuales se puede realizar tal procedimiento, como primero, cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer certificada por un médico. Segundo, cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida. Tercero, cuando el embarazo sea resultado de una conducta debidamente denunciada constitutivo de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento. La alteración psicológica de la mujer gestante ha sido el principal motivo de consulta en las entidades promotoras de la salud y la red prestadora de servicios de salud en Colombia para practicar la interrupción voluntaria del embarazo. Y la objeción, algunas veces de conciencia por parte de los profesionales de la salud que pertenecen a este sistema, ha sido la causa principal para evitarlo. De los casos de solicitud de interrupción voluntaria del embarazo registrados en Colombia, entre el 96% y 98% de estos han sido por causa de alteración de la salud mental, tal como lo registran los datos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Lo que significa que la causal por la que más se acude para la práctica del aborto es por afectación a la salud mental, pero no en ese mismo porcentaje se atiende de manera satisfactoria. Por eso el objetivo de este trabajo de investigación se centró en analizar el alcance de la causa de peligro para la salud de la mujer respecto a la interrupción voluntaria del embarazo existente dentro del ordenamiento jurídico colombiano y las consecuencias jurídicas de sus límites inducidos por actores asistenciales al inhibirse en su actuar ante estos eventos, vulnerando el derecho a la autodeterminación reproductiva de la mujer cuando existe una afectación en la salud mental. Este objetivo nos obligó a hacernos un interrogante. ¿Es la enfermedad mental una causal suficiente para que la mujer en estado de embarazo solicite que se le aplique la interrupción voluntaria del embarazo como respeto a su derecho de autodeterminación en su vida sexual y reproductiva? Su insuficiencia y los vacíos en el ordenamiento jurídico limitan el actuar de los actores del servicio de salud asistencial, estableciendo barreras que vulneran su derecho fundamental. Para el desarrollo de este trabajo de investigación, se tuvo como metodología la indagación cualitativa como vía de acceso a los aspectos de la subjetividad humana, como lo dice Tarres 2004, y como aquellos capaces de incorporar la cuestión del significado y de la intencionalidad como inherente a los actos, a las relaciones, a las estructuras sociales como construcciones humanas significativas, tal como lo señala Sousa en 1997, para llegar a una reflexividad, una apuesta en producir una objetivación en torno a las determinaciones sociales que rodean al investigador y a las determinaciones jurídicas sustentadas en el ordenamiento jurídico. Dentro de las técnicas usadas fue la de la entrevista, que refiere a reiterados encuentros cara a cara entre el investigador y los informantes,
Encuentros dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respecto de sus vidas, experiencias y situaciones, tal como lo expresa Bohan en 1990. Es así como para ampliar la perspectiva casuística se requiere conocer las diferentes experiencias, la interpretación, el sentido social de los actores asistenciales de la salud para abarcar su análisis frente a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, sus vacíos en la práctica y dentro del mismo ordenamiento, y la responsabilidad del Estado colombiano ante una causal que ha sido restrictiva al derecho fundamental de la mujer. Dentro del desarrollo de este trabajo de investigación, se tocó tres líneas, como son: cuando el embarazo afecta a la salud de la mujer. La Corte Constitucional ha establecido que no constituye delito la interrupción voluntaria del embarazo cuando la continuación del embarazo constituye un peligro para la vida o para la salud de la mujer. Y es requisito sine qua non la existencia de la certificación de un profesional de la medicina. De esta manera se salvaguarda la vida en gestación y se valida que realmente la mujer se encuentre en esta condición para acceder a esta práctica, prevaleciendo la salud de la madre respecto a la salvaguarda del embrión. La Corte Constitucional 2006 establece en su sentencia C-355 lo siguiente: el riesgo para la salud no cobija exclusivamente la afectación de la salud física de la mujer gestante, sino también aquellos casos en los cuales resulta afectada su salud mental. Y recuerda en sus pronunciamientos que el derecho a la salud supone el derecho al goce del más alto nivel posible de salud física y mental. Y el embarazo puede causar una situación de angustia severa o incluso graves alteraciones psíquicas que justifiquen su interrupción según certificación médica. Es así que la misma Corte Constitucional en el año 2010, mediante sentencia T-585, estableció que se requieren de protocolos de diagnóstico rápido que incluyan la valoración de la salud mental para todos aquellos casos en los que los profesionales de la salud o las mujeres quieran estar frente a un riesgo para la salud misma. Por lo tanto, este derecho fundamental de interrupción voluntaria del embarazo es absoluta y su límite en su desarrollo es la protección de la salud de la mujer. Esta situación ha ocurrido de manera reiterada en las instituciones prestadoras del servicio de salud en Colombia, donde la relación entre médico y paciente se ve en una encrucijada, pues el profesional de la salud que asiste no tiene las herramientas jurídicas, pero sí las técnicas para acceder a dicha petición, y opta en su gran mayoría por la objeción de conciencia, limitando el derecho fundamental de la mujer de interrumpir voluntariamente el embarazo. Mientras el profesional de la salud asiste a la paciente, se está enfrentando a una situación difícil donde hay un vacío por no existir una regulación en la materia. Las instituciones prestadoras del servicio de salud han optado por elaborar de manera interna un protocolo médico para estos casos concretos. Entonces, la paciente en estado de embarazo ingresa al centro de salud, la valora inicialmente el médico especialista en ginecología y luego esta es remitida al psicólogo y trabajador social, quienes determinan si su estado mental califica para que el método pueda practicarse, volviéndose complejo en la práctica cuando, por ejemplo, el embarazo supera una determinada edad gestacional. ¿Qué debe contener un dictamen de un psicólogo para ordenar a un especialista de la medicina, como el caso de los ginecobstetras, practicar ese procedimiento? Dentro de las entrevistas que se realizaron, Aarón 2018 manifestaba: por lo general se hace caso omiso a ese diagnóstico que hace ese psicólogo, ese trabajador social, y siempre se opta por una objeción de conciencia. La Corte Constitucional 2008 ha señalado que se violenta la autodeterminación reproductiva cuando no se ofrecen los medios y servicios necesarios para adoptar una determinación en relación con esta facultad. Y cuando no se adopta una decisión fundada en hechos ciertos o se provee de forma falsa o inexacta, con prejuicio o desconocimiento de la jurisprudencia, se obstaculiza el ejercicio de la autonomía personal de la mujer. Por tanto, si un profesional de la salud usa la objeción de conciencia a priori para establecer una barrera o un impedimento en el desarrollo de la progenitora por desconocimiento y por allanarse a su ánimo, está vulnerando el derecho fundamental a la mujer y representaría un peligro para la mujer.
Dentro de las otras líneas que se desarrollaron está el límite al derecho fundamental a la interrupción voluntaria del embarazo. La Corte Constitucional 2009 manifestó que no se cobijaba en exclusivo la protección de la salud física de la mujer gestante, sino también se extendía este amparo a aquellos casos en los cuales resulta afectada su salud mental. Esta corporación, en este año, concluyó que el embarazo podía provocar una situación de angustia severa o incluso graves alteraciones psíquicas que justifiquen la interrupción del embarazo según certificación médica. Claramente se observa que la Corte Constitucional ha sentado una posición respecto al riesgo de la salud de la mujer en una arista mental. Indica que la primera causal de despenalización podría entrar en una esfera de una alteración mental de la mujer. El profesional de la salud que asiste a la paciente para limitar este derecho algunas veces opta por una objeción de conciencia. La facultad inherente e inajenable de no actuar respecto a una situación determinada por convicciones éticas, morales o religiosas. Pero este derecho podría estar por encima del derecho fundamental de la mujer en su libre autonomía. El galeno profesional de la salud no puede acudir a la objeción de conciencia de forma arbitraria y por mero ánimo o capricho profesional de la salud. Aquí su ánimo de crear una barrera injustificada a través de la objeción de conciencia es totalmente nula y violatoria de los derechos fundamentales de la mujer. Escudarse en objeciones personales y posponer o negarse injustificadamente a la prestación del servicio es ilícito, es inconstitucional. En la mayoría de los casos, no solo se vuelve restrictiva la causal de la afectación de la salud mental, tratándose de objeción de conciencia, ya que existe toda clase de obstáculos y barreras en entidades de salud públicas y privadas que limitan ese derecho fundamental a la interrupción voluntaria del embarazo. Es así que las barreras pueden diferenciarse por niveles, como lo dice Hunton 2008, en el que establece precisamente una barrera a nivel de los trabajadores de salud, como el caso del desconocimiento en las rutas de atención, el abuso de la objeción de conciencia, la falta de entrenamiento técnico y formación profesional, eh, o modelo paternalista y con enfoque biologista que reduce la salud a la mera ausencia de la enfermedad y al riesgo de muerte, y desconoce otras dimensiones de la vida humana que determinan un estado completo de bienestar. En comparación con otras legislaciones del mundo, la legislación o el marco legal colombiano puede considerarse garantista por el hecho de que se ha permitido a la mujer interrumpir el embarazo en 3 casos, pero también porque no existe límite gestacional para acceder a ese derecho fundamental. Pero estas situaciones ponen en serias dificultades al especialista o a los profesionales de la salud que atienden estos tipos de eventos. Y ahí es donde se ha convertido en el obstáculo al derecho para las mujeres. Esto ha traído como consecuencia que los embarazos se interrumpan en la clandestinidad, arriesgando la salud y la vida de la mujer. Otra de las líneas que se desarrolló dentro de este trabajo de investigación es la responsabilidad del Estado frente a la omisión de regular la interrupción voluntaria del embarazo. La Corte Constitucional 2018 ha indicado que la estructura de las garantías de protección del derecho fundamental a la interrupción voluntaria del embarazo se edifica en 2 dimensiones. La primera relacionada con libertad. Existe eh, que supone pues la imposibilidad del Estado y la sociedad de implantar restricciones injustificadas en contra de las determinaciones adoptadas por cada persona. Y la segunda de carácter prestacional, es decir, que implica la responsabilidad de adoptar medidas positivas para garantizar el goce efectivo de los derechos. La Corte, en sentencia de unificación del año 2018, ordenó al Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud y Protección Social, emitir una regulación para todas las empresas sociales promotoras de salud del país, relacionando las reglas dispuestas por esta corporación con relación al derecho fundamental a la interrupción voluntaria del embarazo, a las sanciones ante su incumplimiento. El Ministerio de Salud en el año 2019, en su página institucional, publicó el borrador, que sería la resolución. El término está vencido y hoy el país no cuenta con una regulación por parte del gobierno nacional. Solo jurisprudencialmente encontramos las disposiciones donde se exige no imponer carga desproporcionada sobre los derechos de la mujer ni barreras que impidan la práctica del aborto, sino el imperativo goce
en condiciones de igualdad y seguridad dentro del sistema social de salud de la mujer, tal como lo expone Zarralde en 2019. Los resultados de esta investigación se relacionan primero que no existe un criterio objetivo para determinar los factores determinantes que incidan en el límite al derecho fundamental de la interrupción voluntaria del embarazo. En el evento en que exista una limitante, una limitación, habría una afectación a los principios y derechos a la vida, dignidad humana, autodeterminación sexual y reproductiva de la mujer, que en ocasiones es posible hacer juicios racionales, como lo indica Lexi 2004, sobre el grado en el que se están afectando los principios que colisionan en el caso concreto, pero no serán estos relevantes no serán estos eventos los determinantes para que se restrinja el derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo. A quien le correspondió hacer la interpretación armónica de las fuentes reales con las fuentes formales, concluyó y ordenó el respeto por el mismo y su despenalización cuando se tratara de las causales referidas. Solo así se entiende como derecho absoluto. Conforme a la pregunta de investigación planteada y los resultados obtenidos, se puede inferir que la Corte Constitucional, respecto a la interrupción voluntaria del embarazo, no dejó a la intemperie la afectación de la salud mental de la mujer como causal para acceder a esa interrupción voluntaria del embarazo. Pues es claro el alcance del término y debe entenderse de manera sistemática y en armonía como lo ha definido la Organización Mundial de la Salud. Es decir, las interpretaciones y conceptualizaciones que surjan por parte del sector de la salud, llámese profesionales de la salud o las instituciones que prestan el servicio, deben ser congruentes con lo señalado en la jurisprudencia. De lo contrario, los actores de la salud asistenciales asumirían el riesgo que se traduciría en sanciones de distintas naturalezas. Asimismo, cabe resaltar que el posicionamiento de este tema en el ámbito jurídico ha sido en su mayoría jurisprudencial. Sin embargo, la Corte Constitucional ha ordenado al Gobierno Nacional a crear una regulación única para que se pueda garantizar la interrupción voluntaria del embarazo en los casos que permitió ese alto tribunal desde hace más de 14 años. En octubre del año 2019, el Ministerio de Salud y Protección Social publicó en la página institucional un borrador de la regulación única en la cual se garantice la interrupción voluntaria del embarazo en los casos despenalizados por la sentencia de la Corte Constitucional en el año 2006. Hoy por hoy no existe la fuente formal que establezca protocolos y determinen sanciones relacionadas con la garantía de la interrupción voluntaria del embarazo, ejercidos en contra de la mujer o persona gestante o en contra del personal médico o de la salud y administrativo que atiendan esta petición. Por lo tanto, en el entendido del artículo 90 de la Constitución Política de Colombia, señala la responsabilidad del Estado por los daños antijurídicos por omisión de las autoridades públicas. El Estado es responsable por no regular o legislar y con las disposiciones respecto a la protección de los derechos fundamentales de la mujer y con la protección que recibe el nascituro con ocasión a la interrupción voluntaria del embarazo, dejando en estado de vulnerabilidad a la mujer gestante que desea ejercer su derecho a decidir libre y autónomamente la interrupción del embarazo. Dentro de las conclusiones de este trabajo de investigación, se señala que la Corte Constitucional ha sentado un precedente respecto a las causales de despenalización del aborto, enunciando 3 situaciones en donde prevalece la autonomía de la mujer gestante, respetando esas causales. Este es el fundamento normativo, es el criterio auxiliar para que los profesionales de la salud y la red prestadora de servicios de salud en el ejercicio de sus funciones puedan acceder a la solicitud de aborto de la mujer. Encontrándose la mujer en un estado psicológico alterado, en la práctica, los profesionales de la salud y los gremios de asociaciones médicas no saben actuar respecto a una situación donde la mujer embarazada solicita la interrupción voluntaria del embarazo. Hay desconocimiento de la posición de la Corte en sus reiteradas sentencias, limitando al gremio de la salud en su actuar, optando por una objeción de conciencia que no debe ser entendido de manera absoluta, pues este no puede estar por encima del derecho fundamental de la mujer a la interrupción voluntaria del embarazo. Las instancias nacionales, departamentales y locales de la salud deberán hacer el seguimiento y
control respecto a estas situaciones y procurar disponer de un protocolo médico que fije los procesos adecuados de manera expedita para no imponer barreras en la atención de la mujer gestante de esta situación. El gobierno nacional deberá pronunciarse respecto a este factor de alteración psicológica o enfermedad mental, puesto que con base en criterios sólidos deberá definirse el estado de salud psicológico de la mujer para acceder a esa interrupción voluntaria del embarazo y el profesional de la salud asistencial no se vea expuesto a asumir una responsabilidad. El legislador también deberá reglamentar estos hechos sociales de manera concertada con ese gremio de la salud, pues sin duda alguna se concluye que la alteración psicológica o enfermedad mental es un factor determinante que afecta el estado de salud de la mujer embarazada. Y deberá definirse los criterios que definan dicha alteración de la mujer, porque no cualquier situación de temor o angustia podría definirse como una causal para acceder a esa interrupción voluntaria del embarazo. La realidad de la batalla por el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo incorpora elementos científicos, pero se le debe dar un soporte relevante jurídico. Por eso las instituciones que conforman la estructura del Estado colombiano deben armonizar sus regulaciones en procura de la defensa de los derechos fundamentales sexual y reproductivo de las mujeres, pues este es un reflejo de la situación general de las mujeres y el reflejo sigue estando en la invisibilidad frente a los ojos del poder del ordenamiento jurídico en Colombia. Gracias a todos por escuchar este trabajo de investigación.